Y ya estamos. Momento feliz de la semana. Recibimos a Millaray Lobos, actriz, directora, investigadora. Aquí vais de coreógrafa, No. propuesta escénica. No sé, ¿cuál es tu rol en Barroco? No es coreografía. Eso muchas veces me lo preguntan y me da mucho pudor porque lo no hace es. Macho. Eso es Macho y él es el Guillemón, director que es el artístico. director del Match. Macho Gilman, exactamente, con quien somos cómplices creativos hace muchos años. No, yo lo que hago es dramaturgia de escena y puesta en escena que la vamos construyendo conjuntamente. Y dramaturgia de escena para danza, yo creo que depende a quién persona se le pregunte, a qué oficie de aquello, dará una respuesta distinta, porque en el fondo son oficios o maneras de intervenir en las creaciones coreográficas que dependen mucho del diálogo que exista o que vaya existiendo, que se vaya formando entre coreógrafo, coreógrafe y la persona que está haciendo esta dramaturgia de escena, ¿no? Que en este caso soy yo. Y ese rol consiste en guiar un sentido a la narración escénica de la danza, que no es necesariamente un sentido narrativo, sino puede ser un sentido formal, una arquitectura interna, digamos, a los cuadros que va teniendo el desarrollo de una coreografía, y en comprender, ir leyendo, diría yo, el lenguaje del movimiento y el lenguaje de los cuerpos que va generando repeticiones propicias a mantener una cierta narración que tenga eso, que una vez más, que tenga un sentido, que tenga una coherencia de principio a fin. En este caso, bueno, no sé si quieren preguntarme, porque Sí, me iba a ir al tiro por antes de entrar a Barroco, es que estaba pensando, por ejemplo, el Ballet Nacional Chileno, de que yo soy muy fan y he aprendido a ver básicamente danza contemporánea con ellos, ¿no? Ellos y ellas, a veces hacen cosas que son súper narrativas, ¿no? A veces toman, no sé, Giselle, sí, que y... lo hicimos juntos también. ¡Ay, qué hermosa! Sí, quedó muy bonito. Bueno, entonces podemos luego entrar a esa diferencia, ¿no? A tomar lo que es un ballet clásico, que tiene una narrativa, que te está contando una historia. Sí. O, por ejemplo, la versión de Alicia que hicieron, que yo la encontré hermosa, que toman entonces un cuento de Lewis Carroll y se van a través del espejo, y juegan entonces con las posibilidades escénicas de, además, ese mundo, que es increíble. O también está, y ahí nos vas a contar cómo se viene Barroco, que se estrena el 17 de octubre, la próxima semana, y que tiene ese estreno, y después miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25, domingo 26. ¡Ay, domingo 26! Parece que no. Aquí aparece domingo 26. Ah, pero bueno, ya. Parece fantástico. Jueves a sábado, parece que está. Eso entonces te va a estar estrenando la próxima semana, y la semana siguiente con funciones de miércoles a domingo, aparece aquí, en la web del SEAC. Entonces, claro, están esos tipos que o vienen de un libro, o vienen de un ballet que ya tiene una narrativa y que te cuenta que el personaje le pasan estas cosas, y después esta otra, y después esta otra. O también, y ahí me da más curiosidad aún, cuadros, ¿cierto? Que serían como escenas con una música específica que dura 5, 8 minutos y luego pasamos al siguiente. Entonces, tú has trabajado en ambos tipos de formatos. Cuéntanos un poquito cómo se diferencian y cómo es uno y otro. En el caso de las obras que se heredan, ya sea, como tú dices, porque vienen de fuentes narrativas literarias o porque vienen de ballets precedentes, icónicos, o etcétera, obras de teatro, en ese caso voy a hablar de mi experiencia, porque yo creo que, una vez más, si entrevistas a otra persona que hace más o menos lo mismo, quizás opera de otra manera, porque depende mucho del diálogo creativo que se establece ahí. En la experiencia que ha sido la mía, de ese tipo, de este oficio, de este rol, cuando se trata de obras que tienen una narrativa ya establecida, hay algo que para mí es súper importante, que es el concepto, la noción de traducción. Es decir, que uno puede, frente a una obra, igual que cuando se monta una obra de teatro y la dirige, uno puede servirse del texto como un pretexto, en el caso del teatro, por ejemplo, para hacerlo decir algo que para uno prevalece por sobre lo que el texto dice en sí. ¿Sí? Uno puede, al revés, también entrar en una cierta musicalidad, en un cierto sentido propio del texto, y tratar de darlo a luz, ¿no? Sin interponer, digamos, un precepto propio.
En el caso del tratamiento de estas obras que se heredan de la tradición, ocurre un poco lo mismo, es decir, han habido muchos ballet, estoy hablando de compañías de danza contemporánea, que han tomado ciertos íconos de la tradición, por ejemplo, Carmen, y la dan vuelta, la rompen, ¿sí? Como en el fondo para servirse de aquello de lo que habla Carmen, para decir, bueno, en los tiempos han cambiado, hemos Carmen pasado es un por las femicidio. olas del... sí, hemos pasado por las olas feministas, por lo tanto vamos a hacer que sea Carmen quien mate, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O mostrar con extrema violencia, extremar, digamos, la violencia del femicidio, de manera de hacer ver también, de tomar la obra como una forma de denuncia. Claro, quitarle el romanticismo. Exacto, y bueno, y eso ahí ya tenemos otro tema que en el fondo qué significa intervenir en las obras ya creadas también. Porque yo creo que cumplen un rol histórico también, que justamente nos permiten ver en espejo la historia. Pero bueno, ahí nos vamos a meter en otro rollo, y además también seguir. este juego es que vi en el municipal hace poco, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero estaban usando de música las versiones de Richter para las 4 estaciones de Vivaldi. Sí. Es una cosa hermosa, de verdad, es una cosa hermosa, y es como, bueno, tú tienes la opción de escuchar a Vivaldi. Sí. O tienes la opción de escuchar a Richter, o Vivaldi vía Richter, y ahí aparecen otras cosas. Sí, efectivamente. Creo que es Anteresa de Kersmacher, creo, no estoy segura. Bueno, el asunto, digo, quién primero hizo esa obra, a la que alude. Entonces, bueno, en el caso de las obras narrativas, efectivamente, están la opción como de la fidelidad a la forma, ¿sí? Está la opción de la ruptura de esa forma heredada, como para dar a ver, para alumbrar, esclarecer ciertas otras perspectivas. Y está la otra versión, así lo interpreto yo, de la traducción, es decir, de volver a mirar ahí desde otros ángulos y tirar otros hilos, en el fondo tensar otros hilos que estaban ahí. Es como un tramado, como una alfombra, digamos, en la que uno elige hacer ver más bien como tocar hacia un lado u otro y hacer ver más un color que otro, ¿no? Por lo tanto, en esta visión hay un cierto respeto, digamos, una cierta fidelidad al gesto original de creación, ¿sí? De no traición a lo que el autor puso ahí, pues en general son colectivas estas obras de danza, puso ahí, sin embargo, esclarecerlo de otra manera. En el caso, nosotros con Mathieu hemos hecho varias. Hicimos, bueno, en Alicia, yo intervine de manera un poquito más periférica, pero también Giselle, que fue una creación conjunta, en Nos, que es Bodas, de también Stravinsky, también también es un ícono de la danza contemporánea, que lo hicimos con las dos compañías. Fue bien impactante eso, con el municipal y el Ballet Nacional Chileno, por tanto eran 60 bailarinas y bailarinas en escena. Lo hicimos con La Tempestad de Shakespeare. Hicimos una obra que se llama Dúo Bosquejos de Creación, en donde yo estaba además en escena. Entonces, todas esas aproximaciones también en sí mismas son distintas, porque, por ejemplo, Bodas y Giselle son dos grandes clásicos del teatro, del repertorio, uno de ballet más contemporáneo, el otro un ballet más clásico, Giselle, pero ambas tienen, porque además en la danza existen ciertas coreografías que en realidad son puestas en escena también, que ya están establecidas como repertorio, ¿sí? Es decir, es como si en el teatro tuviéramos La Manzana Dan de Alfredo Castro en su puesta en escena. Ese es el patrimonio. Entonces yo podría llegar y decir, bueno, conversando con Alfredo, por supuesto que sí yo, y remontarla como es. ¿Se entiende? Tal cual. En la danza eso existe. Seguro. Entonces uno remonta no solo La Bella Durmiente o Romeo y Julieta, sino que montas la coreografía de tal o cual. Exacto, y vas a ver Cascanueces el mismo todos los años. El mismo, porque es el que hizo tal coreógrafo, que ahora no recuerdo el nombre de Cascanueces en particular. Entonces, en general cuando se remontan, muchas compañías lo que hacen es que remontan ese montaje, claro, ¿sí? La Ópera de París, lo que sea. Y la misma Ópera de París también puede invitar a un coreógrafa contemporánea que la relee. Y en esa relectura, donde está la relectura rupturista, ¿sí? para ir más o menos rápido, o la relectura cuidando que la narrativa se mantenga. Como hicieron con Giselle. Como hicimos con Giselle. Ahora, en el caso de Giselle, si uno la ve con atención, está bastante cambiado el último acto. Está bastante cambiado. La parte del más allá es una cosa espectacular. Claro, y ahí es muy interesante, porque, por ejemplo,
no es solo traducir la danza, es todo lo que implica el imaginario de Giselle. Uh-huh. El imaginario de Giselle, el tul, ¿sí? Haya uno visto danza o no, todos tenemos en la cabeza el tul blanco con la bailarina maravillosa que va bajando. Bueno, entonces se trataba no solo de reinterpretar la historia, reinterpretar el tul. ¿Sí? Y lo que hicimos en Giselle efectivamente es que pasamos el tul a elemento escenográfico. Claro. Y todo el gran momento en donde están todas las bailarinas, normalmente en la versión original, donde están todas las bailarinas con el tutú clásico, ¿no? Que es el tutú largo, en fin, porque está el tutú largo. Todo eso, en vez de hacerlo con las bailarinas, en realidad lo hicimos con un gran tul que envolvía a las bailarinas. Entonces, la idea ahí era, bueno, ahí tendría que remontarme bien a Giselle, porque fue un trabajo hermoso, largo, en fin. Pero en Giselle se trataba en el fondo de qué es lo que me pasa a mí con ese tipo de imaginario que nos coloniza de alguna manera, cómo lo mantengo sin romperlo, es decir, reconozco que él existe, pero lo utilizo de tal manera que me hace ver que estoy impregnada de ello. ¿Sí? Entonces, en mi trabajo, en este rol, de dramaturgia para la escena y de puesta en escena y para la danza y de puesta en escena para la danza, en general se ha tratado un poco de eso, de poner en juego los distintos elementos. El otro día que hablábamos de transdisciplina o de indisciplina derechamente, y tú me preguntabas de manera insistente qué aporte, digamos. Yo me defendí un poquito porque decía, yo trabajo de manera siempre media múltiple en mi cabeza. Ahora, es cierto que este tipo de trabajo con la danza a uno le permite, bueno, con la danza u otras disciplinas, pero lo esencial, diría yo, a propósito del aporte, es que a uno le permite ver lo que no ve de lo que ya ha visto, en el fondo. ¿Sí? Sí, es como mirar a través de las grietas. Exacto, sí, y es mirar a través de las grietas, pero es también, porque uno iba a decir volver a ver, pero yo no sé si es volver a ver, es más bien que estamos todo el tiempo medio miopes con lo que tenemos demasiado pegado, ¿no? Sí. Entonces, esta traducción consiste para mí en más bien como desenredar ese enjambre de imaginarios que tenemos como incrustados y decir, a ver, pero ¿qué es lo que hay ahí? Y cómo lo desarmo para armarlo de tal manera que lo podamos volver a ver y reconocernos ahí. Claro, y ¿sí? Es como para cerrar el ejemplo de Giselle, ¿no? Sí. Uno puede hacer hoy día, 2025, Giselle con la coreografía de Jean Corali y Jules Perrault, que es de 1841. O puede hacer la coreografía de Mathieu Guillemont y Mireille Lobos de él, no me acuerdo qué año fue eso. 2018, creo. 2018. Entonces, como hoy día existen ambos con la misma música y con propuestas muy distintas, y ahí para ir cerrando antes de irnos a Barroco, me quedan 5 minutos. Así es el rock and roll. Es un poco lo que se le pide a lo contemporáneo y a la danza contemporánea. Es como, está todo bien si quieres hacer coreografías con una música que tiene 300 años, pero tú eres contemporáneo, entonces, ¿qué me vas a traer a la mesa que no había visto, no? Claro. Estoy pensando en barroco. Sí, vamos a barroco. Bueno, voy a tratar de rápidamente decir la diferencia cuando, por ejemplo, barroco, ahí lo que tenemos es una playlist, básicamente, ¿sí? Es como, ahora está ese arbitrario artístico que es, quiero trabajar con el barroco. Sí. Y que en el caso de la danza existe mucho más. En nuestra relación con Mathieu es bonita la conversación, porque muchas veces para él es una impulsión musical. Y si bien yo en la vida también la tengo, escucho una canción cliché, última, y sin embargo me inspira muchas cosas. Y bueno, y lo pongo ahí como en un proyecto posible y veremos si esa potencialidad se desarrolla en algún momento o no. Pero en el caso de la danza es así, o sea, bueno, próxima creación y muchas veces la inspiración es musical. Sí. Para muchos coreógrafos. Estoy escuchando esto y ¿qué podríamos? Se me imagina. Y exacto. O bien son obsesiones antiguas, casi infantiles también para la gente que ha hecho danza toda la vida, como el caso de Mathieu. O sea, el barroco es como una fantasía, hacer algo con barroco, una fantasía en el sentido psíquico, ¿no? Entonces, bueno, barroco, ok, dentro del repertorio barroco también es muchísimo más del que uno cree. Hay barroco contemporáneo, está Ligeti, está Berio, está incluso toda esa música docta repetitiva, Richter mismo, sí. Philip Glass, son barrocos en el sentido que repiten un motivo, sí. Por ejemplo. Entonces están clasificados como barrocos contemporáneos. Entonces, bueno, a lo que voy a que el espectro del barroco es desde Todas las mañanas del mundo, Lully, Marin Marais, etcétera.
Está el canon de Pachvel, que que lo tenemos todos incrustados, escuchemos música clásica o no. Entonces, bien variopinto. A la hora de hacer dramaturgia, la primera pregunta para mí es, o sea, esto no puede ser una seguilla de sketch barroco. Sketch no es la palabra, pero quiero decir, no es una playlist barroca. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construye algo que tenga una narratividad propia a la escena, que no necesariamente cuenta una historia, pero que tiene, por ejemplo, tiene ciertos ritmos, hay cómo trabajamos las transiciones musicales y las transiciones de movimiento, qué coherencia puede haber en la progresión gestual de los bailarines y de las bailarinas. Y en el caso de barroco, lo que hice fue servirme de muchos platos diversos que vienen de la filosofía de la época, que vienen de qué es lo que había pasado justo antes, que tenemos como como alta edad media, o es baja, al revés. Bueno, el final de la Edad Media, toda la revolución científica, filosófica, teatral del Renacimiento, lo que estaba pasando también en el teatro, cómo se organiza el teatro, por ejemplo, cómo se organiza la escritura teatral barroca, que es por acto y en general con intermedio, por ejemplo, pero que es un intermedio también representacional, no es que la gente salga y vuelva a entrar. Bueno, en esa época la gente entraba y salía todo el rato, pero quiero decir, no es un intermedio de corte, sino es un intermedio de transición. Un entreacto. Claro, exactamente, porque son todo eso, las cosas que hacía Calderón, Lope de Vega, en fin. Entonces, me tomé, digamos, estructuras que vienen del teatro barroco, ¿sí? Como para organizar, estructura arquitectónicamente. Tomamos elementos de la visualidad barroca, que es la invención de la perspectiva, por ejemplo, que viene del Renacimiento, pero bueno, el barroco de alguna manera es una corriente del Renacimiento. El contrapunto musical, cómo trabajar el contrapunto musical escénicamente. Y algo que para mí fue muy importante, que es lo que he tratado de transmitirle al equipo entero, digamos, porque está Andrés Poirot también, que hace la escenografía e iluminación, es algo que para mí es bien importante de esa época, es bien fascinante, que es el Renacimiento, tiene que ver con lo que hablábamos cuando hablamos de Shakespeare, que es el hombre una sombra que camina, ¿no? Que es toda esa época en donde en el fondo se cae la ilusión. Entonces, una cosa que quiero alcanzar a decir que me parece relevante, que es que cuando pensamos en barroco, en general lo que pensamos es en el manierismo, como el barroco tardío, ¿no? O en la degradación, claro, si se mira desde un punto de vista clásico. La torta de Chantilly. Exactamente, la torta de Chantilly, la cosa retorcida, no tenemos todas esas pinturas italianas, dadas vueltas, en fin. Rococó. Sí. Básicamente. Bueno, de hecho el rococó, se nos viene Rubens, con esas cosas bien, con harta curva. Entonces, eso es en la medida que es la imagen cliché que hemos heredado, pero una vez más, es como con el tul. Bueno, ¿cómo lo hacemos para eso? Desenvolverlo un poquito. Entonces, lo que vamos a ver en barroco, digamos, en la lógica interna que tiene barroco en nuestra creación, es una progresión que parte de ahí, parte como de esa promesa de ilusión, del mundo es una gran ilusión, es toda la temática del teatro barroco, que el Calderón de la Barca es, o sea, la vida es sueño, básicamente, ¿sí? Es descubrir que estamos metidos en una ilusión y que estamos jugando ciertos roles. Ahora, para que esté tranqui, ¿sí? Vamos a hablar de esto la próxima vez. Me quedé ahí demasiado en la mitad, déjame terminar la frase. Entonces la idea es partir de eso para ir hacia una depuración formal. Listo, eso quiere decir la última frase. Bueno, ustedes pueden ver eso el viernes 17. Sí, que se estrena. Entonces, pero vamos a hablar después del estreno, antes de las siguientes funciones. Ya. Entonces, para que no te quedes ahí como que, ay, tenía tantas cosas que decir, porque cómo llegamos a la depuración. Es sobre todo, claro, porque uno dice, pucha, para las personas que escuchan, pero es como que quedarse medio tal cual, pues, vamos, esto continuará. Son series. Sí, tal cual, continúe. Ahora, si ustedes ya no pueden esperar, ¿de qué está hablando Mirai Lobos? Bueno, vayan al match en el estreno mismamente, que es el viernes 17, pero nosotros vamos a hablar el martes 21, después del estreno, de lo que queda y las funciones que quedan después. Así que, miércoles 22. Sí, pues nosotros vamos... el miércoles 22, tienes razón. Ya, nosotros tenemos que despedirnos porque estamos pasaditos de la hora. Ya viene nuestra fabulosa... nuestro fabuloso programa con nuestra fabulosa Muriel Rivero. Se viene tantas canciones buenas y hoy día va a estar, ya la vi que llegó, Clara Loeffel.
presenta su tercer disco, Lo que voy siendo. Así que no se lo pierdan. Después viene El Proceso, programa de arquitectura y diseño. Y después viene A lo menos un café, el programa de publicidad. Y a las 18, Efecto Cineteca de la Cineteca Nacional. Yo vuelvo mañana a las 10. Chao.